Con dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 25 de abril de 2024. Saludamos a Andrés Hernández, Álvaro Oróstica y Luis Felipe Mujica, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, también en hradio.cl, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Solo en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte, FM y Radio Manquehue. Estamos también en Spotify y también, por supuesto, la invitación para que se suscriba en nuestro canal de YouTube. Don Luis Felipe Mujica, usted con la palabra, con las noticias positivas que imagino, deben haber varias. Ahí dando vuelta, ha sido una jornada, una semana en rigor bien noticiosa, y eso que todavía no termina la semana. Y veamos qué pasa hoy día, jueves, con el Encuentro Nacional de la Empresa, la ENADE 2024, que viene precedida de, eh, bueno, dimes y diretes por parte del empresariado por una parte y por parte del gobierno por el otro, y que lleva por nombre Contra el Inmovilismo. No lo voy a decir en latín porque me suena mal, así que lo traduje al castellano más contemporáneo. Pero bueno, noticias positivas en la voz de Luis Felipe Mujica. ¿Cómo está, tocayo? Muy bien, pues muy bien. Efectivamente, hartas noticias, aunque son más negativas que positivas, pero yo me quedo con lo positivo. Y mi primera noticia positiva hoy día es que vuelta a lo que yo hablaba la semana pasada y que usted, mi querido tocayo, me contrarrestaba sobre las reformas políticas. Y yo veo Sí, hizo un el mea caso culpa de... el programa, tocayo, ¿ah? Ya, Reconociendo que esta idea de la reforma del sistema político efectivamente hay una idea que anda dando vuelta. Bueno, en rigor teníamos los dos un poco razón porque en base es a lo que presentado el comité de sí, expertos en el segundo proceso constitucional. no, yo estoy de acuerdo, está muy en base. Evidentemente tiene algunas cosas nuevas, pero son las menos. Pero para mí lo importante es que está la idea. Ahora, mal nuestro presidente al chantajear el cuento a que hablan eso si previo se hace la reforma previsional y tributaria, porque eso no lleva a nada y lo lleva al riesgo de que se vaya sin pan ni pedazo. Sería muy lamentable porque efectivamente un buen legado que podría hacer es lograr un sistema políticamente sustentable para el país. Y que eso es trascendente. La verdad que lo demás es casi administrativo, porque si nosotros no organizamos nuestra administración, de nada sirven el resto de las cosas, porque con la administración que tenemos hoy día, hemos visto que no es posible tener ni seguridad ni crecimiento. Entonces, ¿por qué una pelea de puro una pelea callejera, es casi un show de payaso, cachetadas simuladas o no simuladas van para lado y lado y que dan una vergüenza. Entonces yo creo que una buena noticia que vuelta a estar en el tapete un proyecto de ley tan importante como aquel que nos permitiría reformar el sistema político. Les recuerdo de que el sistema político fue destruido, digamos, con las reformas anteriores, sobre todo con el término del binominal, que le haya dado 30 años de tranquilidad. Y bajo el argumento de que era poco representativo, se pasó a este proporcional que hemos visto las consecuencias. Pero bueno, sin entrar en detalle, para mí, mi primera noticia positiva. Ya, veamos a ver qué opina la Karen Farías, que se integra, Claudio Salinas también y Andrés Hernández, porque en estricto rigor, eh, eh, digamos, sin decirlo, pero lo dice, el gobierno le da un portazo a esto, porque cuando él dice, primero avancemos en el pacto fiscal y en la reforma de pensiones, y después vemos el tema del cambio del sistema político o la reforma del sistema político, sabe que la oposición quiere exactamente lo contrario, que se avance en la reforma del sistema político y el tema de pensiones y el pacto fiscal
ni cerca, digamos, porque la oposición que tiene los votos mayoritarios no quiere hacer ningún cambio, no quiere hacer ninguna reforma desde la lógica del gobierno. Por lo tanto, acá es como quedó ahí, digamos. Y lo otro, que también hay que tenerlo en consideración, a quien más le conviene, pero por lejos, que haya un cambio en el sistema político, es a la oposición. Porque, y esto lo he reporteado, porque si es que no hay ese cambio, y lo más probable es que la oposición sea gobierno en el próximo ciclo, va a ser absoluta y totalmente ingobernable el país, como lo ha sido hasta ahora. Abro el naipe para Claudio Salinas, para Andrés Hernández, para la Karen Faría y como siempre el tocayo va cerrando el tema después. Querido Claudio, tú levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo Bueno, estás? yo creo que en este tema del sistema político en general, lo que estamos viendo acá es básicamente lo que el gobierno está acostumbrándose a hacer en su forma de actuar, que es chantajear de forma indebida a la oposición, ¿ya? O sea, cuando dice que está sujeto un cambio del sistema político a que se apruebe sumar la reforma tributaria, sumar la reforma de pensiones, es acostumbrarse a actuar bajo una lógica como que estuviesen gobernando esto en la confect. Todavía no se dan cuenta que son gobierno y no se puede chantajear un sistema o una reforma tan importante como es la reforma del sistema político con otras nefastas reformas que hoy día la gran mayoría de los chilenos han demostrado que no están de acuerdo que un porcentaje de sus ahorros previsionales vaya a un fondo colectivo, o por ejemplo, hacer una reforma tributaria que ya han denominado un pacto fiscal que lo único que va a hacer va a aumentar los impuestos de los ciudadanos y que no sabemos dónde va a terminar porque hoy día el gobierno no ha sido capaz de demostrar la trazabilidad del gasto público. Hoy día sabemos que muchos de esos dineros se han ido a fundaciones, muchos de esos dineros se han ido a casos de corrupción en municipios. Por tanto, si es que no hay una trazabilidad del gasto público, los chilenos no sabemos en qué se están gastando nuestros dineros, bueno, es muy difícil que podamos llegar a un pacto fiscal bajo ese escenario. Entonces, con esos dos malos antecedentes, el presidente dice como que se amurra un poco y chantajea. Si es que no se aprueba esto, por tanto, no avanzamos en un cambio del sistema político. Yo creo que el cambio del sistema político es clave y es fundamental. En particular, el sistema, más que el sistema político, el sistema electoral. Porque hoy día lo que tenemos es que tenemos parlamentarios con pocas reglas claras del juego, parlamentarios que han salido electos con una representación mínima, que hay una fragmentación gigantesca dentro del Congreso, esa fragmentación impide poder llegar a grandes acuerdos, porque cuando hay que negociar con 25 fuerzas políticas es prácticamente imposible, porque cada uno, y lamentablemente cada una de esas fuerzas políticas busca sus propios intereses políticos por sobre el interés nacional o el bien común. Por tanto, yo creo que hay que tener o hay que hacer un cambio en el sistema electoral de tal forma que nos permitan tener no tantas fuerzas políticas, menor cantidad de parlamentarios y que se puedan llegar a grandes acuerdos. Eso, con el actual sistema, que es, yo creo que es una herencia de la presidenta Bachelet, al igual como fue el Transantiago, hoy día estamos sufriendo esas consecuencias. Sí, Andrés, Karen. Sí, yo comentar, yo creo que condicionar una reforma a otra, no sé si le hace muy bien o se ve bien, digamos, sobre todo cuando se tratan temas de, a ver, la reforma al sistema político es relevante y se viene discutiendo, lo comentabas, Felipe, desde la convención, eh, pero hay una más importante que es la reforma de pensiones y que es una reforma que se viene discutiendo hace muchos años y que yo creo que es punto base de las principales demandas ciudadanas en nuestro país, como son las pensiones. Entonces, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Se puede avanzar en el tema de la reforma al sistema político y se puede avanzar en la reforma de pensiones a la par. Y lo que hace en definitiva el presidente Boric eh, con esto es un tirón de orejas a la derecha, meterle presión. No cayeron nada de bien las declaraciones, por supuesto, pero es meterle presión a la oposición para avanzar en esa reforma. Recordemos también que está el tema de la reforma tributaria, bueno, la reforma de pensiones, y se suma ahora la reforma del sistema político y yo un poco decir, bueno, a ver, acá la, eh, el juego lo mando yo. Y yo veo, y si ustedes me tienen trancado hace mucho tiempo la reforma de pensiones, que es una demanda ciudadana de décadas, eh, bueno, salen ahora con la reforma la reforma del sistema político diciendo, bueno,
tendrán que esperar porque está en mi programa de gobierno la reforma a las pensiones, que creo que la reforma al sistema político no está en el programa de gobierno del presidente Boric, sí la reforma de pensiones, entonces yo creo que por ahí va a dar una señal política, pero hay que ser quizás más cuidadoso cómo se dicen las cosas, porque la gente ve esto y dice, bueno, se está jugando un poco con las demandas que, insisto, son muy importantes como es la reforma de pensiones por sobre la del sistema político. Claro, porque acá pareciera, Karen, que es como un gallito de el concepto de lo urgente y lo importante. Y yo creo que lo urgente se lo lleva de todas maneras la reforma de pensiones. Y lo importante es un cambio al sistema político, porque es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, digamos? Si tú no tienes un sistema político validado, si tú no tienes un sistema político en el cual tú renuncias como parlamentario al partido que te eligió y sigues en el Congreso, y además el sistema incentiva para que tú formes partidos políticos financiados por los impuestos de los chilenos, como dice Claudio, bueno, yo creo que los incentivos están mal puestos. Ahora, al final, los proyectos no son buenos y malos, los proyectos que ven la luz son los que tienen los votos. Si no, pregúntenle a republicanos y a los socialcristianos con la moción de censura a la mesa presidida por Carlos Cariola. Si tú no tienes los votos, no se avanza. Entonces acá yo creo que es como, ¿cómo se dice? Manotazo de ahogado por parte del presidente Boric, creo, porque claro, tal vez él intenta, y estoy tocando de oído, tal vez él intenta tratar de poner a los ciudadanos detrás de él, diciendo, ellos quieren priorizar cosas que tienen que ver con la política. Nosotros queremos priorizar algo que tiene que ver con el ciudadano. Sistema político ellos, reforma de pensiones nosotros. Pero al final, los votos no los tiene el gobierno. Y como no lo tiene, es difícil avanzar en materia de pensiones y en el tema del pacto fiscal, más allá de que sea bueno o malo el proyecto. Yo ni siquiera he entrado en esa materia, yo estoy hablando solo desde la lógica de los votos. Si tú tienes los votos, puedes avanzar. Si no los tienes, tal vez por eso el gobierno ocupa esa herramienta, pero les resultará, saldrá la gente a la calle, como en algún minuto dijo el senador Núñez. Sí, es curiosa la manera, y tal vez, bueno, es una forma, digamos, de hacer un saludo a la bandera, porque si tú no tienes, insisto, los votos, y no solo eso, sino que además no has tenido la capacidad de poder negociar, poder avanzar en tus dos reformas madres, que es la reforma tributaria, que se llama pacto fiscal, porque la primera ya fracasó, y la reforma de pensiones, no tienes nada más, si no hay más. Y por mucha buena intención que yo tenga de hacer algún cambio acá en el programa, si ustedes que son mayoría no quieren hacerlo, los cambios no se hacen nomás. Pues si las cuestiones son 2 más 2 nomás. Si no te da 4, no hay cómo, tocayo. Creo yo, a lo mejor estoy hablando de más como siempre. Mira, yo no soy político, ¿ah? Yo he estado siempre trabajando en la empresa privada, pero el primer factor que uno debe considerar en una negociación es conocer la contraparte y conocer cuáles son sus reales posibilidades, cuáles son fortalezas, debilidades, para saber cómo armar una estrategia de negociación. Y esto realmente no lo entiendo, porque es de niño chico hacer una negociación, un chantaje, si no tiene la fuerza para hacerlo. Porque, te digo, se expone al más grande de los ridículos. Entonces, la verdad es que no entiendo su lógica. Y eso me hace dudar de su visión de la realidad. O yo estoy muy pifiado, pero nunca he visto tener una posición fuerte a un gallo que no la tiene, solo por creer que la tiene. Eso se hace nada más que en base a disuasión, es crear la imagen de que yo tengo la fuerza. Pero cuando estoy translúcido, cuando yo sé exactamente cuántos votos cuento y cuántos no, más o menos, se da cuenta de que le viene difícil. Es más, el próximo año se vaticina un año fiscal muy duro en un año de elecciones. Por lo tanto, la ley de presupuesto que se va a discutir más adelante va a ser dura. Y entre más duro esté aquí, más duro van a ser allá.
Por lo tanto, yo creo que la negociación está enfocada totalmente al revés y creo que esta no tiene buen destino si sigue en eso, ¿no? Y lo dijo el presidente del Senado. Bueno, si el Ejecutivo no toma la iniciativa, la toma el Legislativo, porque eh, creo que arma los votos para armar la intención de legislar sobre el tema. Entonces, la verdad que me cuesta mucho entender ese chantaje, yo lo veo casi de niño. Perdón por la ofensa al Ahora, presidente. yo, a ver, ¿cómo decirlo? Chantaje para mí es cuando estoy en igualdad de condiciones, No, pero el gobierno ¿cómo te voy a chantajear a ti de algo que... Por eso yo creo que no es un chantaje, es una manera de tratar de poner a los ciudadanos detrás de él, pero eso es una apuesta, porque como dice Claudio, claro, uno podría decir, sí, la gente dice, oye, los más pobres, y hay algunos que no son tan pobres porque ganan en negro, no pagan impuestos, y los otros que son bien ricos, oye, sí, tienen ciertas maneras de tratar de eludir y no pagan impuestos, y los que estamos en el ancho camino al medio siempre pagamos impuestos, y ya, uno podría decir, sí, puede que haya ahí una masa crítica que opine eso. Y lo de las pensiones, sí, claro, hay que mejorar las pensiones y todo, pero digo, si al final tú no tienes la fuerza para hacer cambios y la fuerza para hacer cambios en democracia es con votos, yo puedo decir lo que quiera, pero ahí se diluye lo que dice el presidente, porque además alguien pensó que con lo que dijo el presidente, la derecha decir, sí, nosotros nos cuadramos detrás del presidente y en realidad vamos a avanzar en la reforma tributaria, le vamos a dar la razón al presidente, vamos a avanzar en la reforma de pensiones y le vamos a dar la razón al gobierno y después vamos a ver el tema del sistema político. Eso alguien lo pensó, yo creo que el presidente tampoco lo pensó y sabía cuál iba a ser la respuesta, entonces no, pero está bien, cada uno le pone el adjetivo que quiere. Karen, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, ¿y Hola, ustedes hola. cómo están? Muy bien. ¿Todo Qué bien? bueno. Todo bien, todo Bueno, bien. Me salí, viste me lo que entré. estamos, Sí, más o te menos, percataste sí, de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando sí, sobre el tema de sí. la reforma al sistema político y lo que dijo ayer, antes de ayer el presidente. Bueno, el presidente cada vez que puede saca esta cartita de decir, bueno, para mí es igual como un chantaje, o sea, para meter el tema, para que el ciudadano lo tenga presente y que si no hay mejoras es porque la oposición no deja avanzar en estos temas. Es como, el presidente Boris para mí es como un pololo tóxico, como que te manipula con los temas, ¿cachai? Entonces, pero creo que no pierdo oportunidad de tocar, de insistir con la reforma de pensiones, con la reforma, bueno, el sistema tributario, todo esto que ellos quieren implementar, que es parte de sus, ¿cómo se llama?, de sus ideas de gobierno. Entonces, van a insistir, aunque toda la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía le haya dicho que no a esas reformas pues, en el plebiscito de septiembre. Entonces, para mí es eso, no pierdo oportunidad de recordarlo, de insistir y de instaurar en las cabezas de los ciudadanos que si en algo no mejora Chile es porque la oposición o la derecha no quiere avanzar en estos temas, o porque no le dan el Bueno, gusto Tocayo, finalmente. sí, no está bien. lo que Vamos pasa es que avanzando en los ya temas, Tocayo. Dale. ok, con esto cierro. Lo que Voy Quería al pasa es tiro hablarte que contigo. un Sí, punto antes voy eh, con. de cambiar de tema. Sí, ya, que cierre el tema Claudio, Tocayo. Dale tú, que cierre el ya. tema Claudio y tú vuelves con el Muy, muy siguiente tema. cortito, muy cortito. Lo que pasa es que el presidente dice la oposición no quiere avanzar porque no quiere hacer lo que yo quiero que se haga. Es decir, la única posibilidad es que para avanzar es que se haga lo que él quiere. Y ahí está pifiado, no conoce lo que es democracia. Ahora, Claudio. chantaje es un delito que consiste en exigir de otro el pago de una recompensa normalmente dinerara bajo amenaza de revelar o difundir hechos referidos a su vida privada o sus relaciones familiares que no sea de dominio público y que puedan perjudicar su fama, crédito o interés, para ser riguroso. Don Claudio, Entonces vamos a decir que el presidente está presionando de forma indebida para no configurar el delito de chantaje. Pero yo lo que lo que pasa es creo, que, claro, con eso el concepto es muy largo. pero yo lo que creo en definitiva que lo que intenta instalar el gobierno es una falsa disyuntiva. Y es, mira,
si es que ustedes no aprueban esta reforma de pensiones, no van a tener una reforma al sistema electoral o al sistema político. Entonces, queriendo decir que hay un sector que es la oposición que hoy día no quiere hacer ningún cambio para mejorar las pensiones, y eso es falso. Y eso tenemos que entender que es muy falso. Si hoy día no se ha avanzado en la reforma de pensiones, es porque existe una reforma de pensiones que tiene un tinte ideológico de este gobierno. Y por lo pronto, según la encuesta, según las últimas elecciones, todos los chilenos hemos estado en contra de esta postura. Porque si hubiesen estado a favor los chilenos, por ejemplo, de que existan los fondos de pensiones sean de administración común, como en algunos de los casos que plantea un cierto porcentaje de este gobierno, se hubiese aprobado el 2 de septiembre del año 2022, donde esa propuesta fue rechazada junto con muchas Cuatro, otras. Por tanto, 4 de septiembre. 4 de septiembre, ya se me olvidan las fechas ya. Entonces, yo lo que quiero señalar aquí es que no existe una postura de parte de lo que nos consideramos oposición a este gobierno de no querer mejorar las pensiones. Muy por el contrario, hay que mejorarlo. O sea, yo me pregunto por qué si es que el gobierno hoy día está trabado, dado su componente ideológico, la reforma de pensiones, no avanzamos, por ejemplo, para mejorar la pensión garantizada universal, la PGU, que es el legado del expresidente Sebastián Piñera, que beneficia justamente a quienes no tienen una buena pensión. Bueno, mejoremos la PGU mientras tanto, pero tampoco están negados a eso. Entonces, aquí el gobierno no quiere ceder en nada, no quiere retroceder en nada, y aquí es muy difícil avanzar con un gobierno que podríamos decir que a esta altura que es obtuso. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría parlamentaria, no tiene mayoría ciudadana. Da lástima, da pena que sus ministros, como por ejemplo, que tenía un prestigio bastante importante, pero que cada vez lo va disminuyendo ese prestigio, que era el ministro Marcel, para qué decir de la ministra Jara, que nunca tuvo prestigio, pero que llamando a los movimientos ciudadanos a salir a la calle para aprobar sus malas reformas, y nada de eso lo resulte, demuestra que es un gobierno que no tiene apoyo ciudadano, que no tiene apoyo parlamentario, y que lamentablemente, si las cosas siguen así, este gobierno va a terminar sin ninguna reforma y los chilenos vamos a tener que esperar un nuevo gobierno para tener mejores pensiones y eso, por supuesto, que es una lástima para quienes más lo necesitan, porque yo les aseguro que quienes llevan adelante esta discusión de que este gobierno, que son sus ministros, no tienen los problemas de las pensiones más bajas, y son las familias más humildes que en estos momentos se están viendo perjudicadas y que este gobierno no quiere ceder para avanzar en esa materia. Y luego, por supuesto, lo importante en tema del sistema político, que este gobierno tampoco está haciendo esta presión indebida. Por tanto, desde donde se le mire, este es un gobierno que está actuando mal hacia todos los chilenos, hacia la ciudadanía. Ya, tocayo, ¿tenemos más noticias positivas dando vuelta? Sí, yo de alguna manera lo mencioné, que se está desde ya adelantando que el próximo año va a ser difícil y ya está el eslogan de Milei: no hay plata. Y están preparando para tener un año fiscal bastante estrecho el próximo año. Yo lo encuentro positivo de que se anteponga tanto el problema para ver si se toma conciencia de la importancia en el crecimiento, porque desgraciadamente estas autoridades no consideraron dentro del programa ni el crecimiento económico ni la seguridad, y son las dos cosas que le ha pegado en la cara. Yo creo que como otra cosa con guitarra, ya han aprendido y esto es una buena señal de aviso para ver si se llegan a acuerdo. Mañana está la ENADE con bastante crítico, digamos, porque han habido cachetadas por ambos lados, a ver si se llega realmente, porque al final siempre termina diciendo de que él cree en un apoyo fiscal particular, ¿cómo se llama? Mm, Privado estatal, pero eso se logra también con buenas Ah, relaciones la colaboración público-privada, ¿o no? Ese concepto. pública-privada, exactamente. Entonces, que yo creo que es la única manera, porque el Estado sin los privados no existe, no tiene razón de ser, y los privados sin un Estado tampoco tienen cómo organizarse. Entonces, tiene que haber un Estado, pero un Estado que colabore. Hoy día el Estado realmente a la gran mayoría de las empresas le es un problema, no es un apoyo, lo cual es absurdo, debería ser el mejor socio. O sea, el que crea una empresa para el Estado debiera aplaudir y no perseguirlo, digamos, que casi termina en eso. Así que encuentro que es bueno que se anticipe y se tome conciencia de que estamos en situaciones complicadas. Chile no crece hace 10 años y hemos perdido totalmente el liderazgo de Latinoamérica. Estamos con una tasa de cambio brutalmente mala porque tenemos las tasas altas, no se pueden bajar por el tema inflacionario. O sea, hay un tema bastante complicado y necesita conciencia del Estado.
Así que encuentro bueno que se ponga esto en el tapete. para, para exagerar el punto, digamos, y abrir la discusión, y ahí quiero escuchar a Andrés, a Claudio y a Karen, y después obviamente al tocayo. Eh, Hay algunos empresarios que están tratando de convencerlos a nosotros los chilenos que vivimos en Siria, eh, y el nivel de catastrofismo, digamos, yo en general no soy optimista en nada. De hecho soy poco dado a lo complaciente, más bien soy flagelante, autoflagelante y flagelante. Pero a mí me da la sensación que estamos en un nivel de extremar posiciones de tal manera, y no solo el gobierno, sino que, y lo digo derechamente, los grandes empresarios, porque Karen Tal, la directora de ICARE, no era necesario que dijera lo que dijo previo al encuentro de NADE, creo yo. Y eso solo lo haces cuando el gobierno es impopular. Pero acá la pregunta es, ¿queremos salir de la crisis? ¿Chile quiere salir de la crisis? ¿O si del otro lado de la mesa no quieren acercarse, yo me alejo o intento torcer esa posición? Yo creo que esta ENADE de 2024 es la previa más tensa y compleja, me atrevería a decir, incluso desde la primera ENADE de Lagos, donde todavía estaba el fantasma de, oh, otro socialista, vuelve a la moneda. Y la última ENADE, se lo recuerdo porque yo estuve ahí reporteando, los participantes de ENADE terminaron aplaudiendo al presidente Ricardo Lagos. Entonces, mi pregunta, y abro el panel, ¿se sale de la crisis extremando posiciones y diciendo cosas para la galería, para la prensa, para los titulares? ¿O efectivamente trabajamos, como dice el tocayo, para avanzar en materias público-privadas? Claudio, Andrés, Karen. Sí. Yo creo que, o sea, la respuesta, yo creo que todos la tenemos, y yo creo que si le preguntamos a cualquier persona, de hecho, a cualquier político, eh, respondería que hay que buscar la unidad, etcétera. Pero yo siento, y esto se ha dado muchas veces, sobre todo con gobiernos anteriores y hace mucho tiempo, que hay un sector, y voy más allá de sectores políticos, me refiero a personas influyentes en nuestro país, que cuando le va mal al gobierno, para ellos hay una ganancia positiva. Y digo hay ganancia positiva porque pueden, como dices tú, Felipe, extremar sus posiciones y llevar su discurso mucho más al ciudadano común y corriente, digamos, al ciudadano de a pie como uno mismo. Entonces, yo creo que cuando pasan esas cosas es lamentable porque en el discurso oficial todos dicen, todos decimos que la unidad, que hay que buscar consensos, que la vamos a remar todos juntos para salir adelante, pero se sabe que en la interna al menos desean e incluso hacen cosas para que al gobierno le vaya mal y al gobierno fundamentalmente cuando no es de tu tendencia política. Y no me refiero específicamente tan solo a este gobierno, sino que me refiero, por ejemplo, a gobiernos anteriores también. Entonces, yo creo que eso es algo que se mantiene y es lamentable. No sé si se acuerdan ustedes cuando, bueno, estábamos en periodo de campañas electorales para la presidencia, estaba el fantasma del gobierno del presidente Gabriel Boric, eh, porque iba a gobernar con el Partido Comunista. Y había un Así sector es. también del empresariado fundamentalmente que estaba muy temeroso de esto. Y uno dirá, bueno, con justas razones lo estará porque las políticas económicas del Partido Comunista afectan de sobremanera lo que es el libre mercado y todas las cosas que ya sabemos, pero yo creo que llegó el presidente Gabriel Boric al gobierno y la señal más clara y la señal más potente que incluso nosotros acá en el panel comentamos fue la del ministro Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda y que fue una señal Así es. muy potente para todos. Y ha sido el ministro, yo diría, desde que inició el gobierno más estable. eh, bueno, está de más decir que no se ha cambiado el ministro en el Ministerio de Hacienda y ha seguido Mario Marcel,
desde que inició este gobierno y se ha mantenido estable, con una figura muy respetada y que yo creo que fue la señal política del presidente Gabriel Boric en su inicio de gobierno y que marcó y ha marcado todo lo que ha sido su rumbo económico y su política económica. Entonces, yo creo que hay una sensación y hay sectores que está perfecto, que son sectores eh, del empresariado, pero más políticos, que están buscando constantemente llevar a este país como a que vivimos en una permanente crisis, cosa que no es tal. Si bien es cierto, hay problemas económicos, yo creo que hay crisis porque han golpeado crisis económicas internacionales, hay una crisis también, entiendo, acá en Chile que tiene que ver un poco con la productividad. No sé si estamos en una gran depresión como se escucha muchas veces, a veces leo columnas en los diarios y uno ve como si estuviéramos, no sé, en una gran depresión y no es así. Yo creo que, y no es así porque hay gente buena que está haciendo la pega, dentro de ellas el ministro Mario Marcel. Entonces, yo creo que hay que bajar un poquito esas revoluciones eh, y al menos avanzar en la dirección que tú decías, Felipe, de remarla todos juntos, pero de verdad, hacia el progreso de este país, que tiene que ver con una cuestión muy fundamental que es la economía y que ha pasado muy por debajo por los temas que están sucediendo en seguridad, etcétera, pero que siempre es muy importante. Ujú. Sí, Claudio. Sí, bueno, recordemos que era el presidente Boric quien señalaba que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Él retuiteó cuando era diputado. Entonces, uno muchas veces se pregunta, ¿a qué gobierno, a qué presidente le hacemos caso? A Boric cuando era diputado o a Boric siendo presidente? Porque muchas veces, además, siendo presidente, dice una cosa y hace otra. O sea, de la nada, de la última nada, el presidente Boric salió también lo salieron aplaudiendo por lo que dijo. El problema es que luego lo que hace es una cosa muy distinta. Fue justamente el presidente Boric, fue su sector quienes han generado la grave, ha sido parte de quienes han generado, por ejemplo, que la inflación en algún momento en nuestro país se haya disparado a través de los retiros de fondos, que de forma indiscriminada utilizaron los retiros de fondos para poder llegar al poder. O sea, acordemos cuando un payaso ahí habló como cerca de 12 horas esperando que llegara Jackson, solamente porque estaba con una licencia por pandemia, llegó para alcanzar a votar porque necesitan ¿Se un voto refiere para el retiro. al diputado socialista Jaime Naranjo? Él, sí, no me acuerdo el nombre, él mismo. Entonces tú como 12 horas ya hablas de informes, nada, solamente haciendo tiempo para poder beneficiar y obtener los votos. ¿Y qué significaron esos retiros de fondos de pensiones? No hemos dado cuenta, una tremenda inflación. Y hoy día celebran que están supuestamente estabilizando la inflación cuando fueron justamente ellos quienes la generaron para poder llegar al poder a través también de lo que fue el estallido delictual de octubre del 2019. Por tanto, aquí hay datos certeros, ciertos, de que este gobierno, que quienes fueron o quienes son parte de este gobierno desde antes han estado trabajando para debilitar los cimientos o principios económicos que Chile se ha desarrollado durante esta última época. Uno no tiene que ser ingenuo al entender que Chile durante estos últimos 30 o 40 años ha progresado como nunca antes en su historia. Y eso es muy sencillo, un ejemplo que yo siempre lo doy. Yo lo aseguro que quienes nos están escuchando hoy día tienen mejores condiciones de vida de las que tuvieron sus padres. Y sus padres, y los padres de ellos a su vez tuvieron mejores condiciones de vida que sus abuelos. ¿Y eso qué significa? Que Chile durante estos últimos 30, 40, 50 años ha tenido una evolución económica gigantesca, que ha permitido que muchas personas sean la primera generación que ingresa a las universidades, que ha permitido que seamos el primer país de Latinoamérica en porcentaje de habitantes que puedan acceder a crédito hipotecario, que puedan acceder a autos. Eso no es magia, eso no es algo aleatorio, eso es el trabajo y también por otro lado eso es que se han llevado a cabo ciertos elementos económicos en nuestro país que lamentablemente este gobierno se ha dedicado a socavarlos. Por ejemplo, esto no lo digo yo, hay fuentes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Banco Mundial o de la OECD, que por ejemplo en temas de economía, el crecimiento del PIB durante el año 2010 al 2021 era de un 3,2%. Durante lo que llamamos el mandato del presidente Boric, que el Producto Interno Bruto, o sea, lo que pusimos, que es súper relevante, un 1,1%, o sea, menos de la mitad de lo que han sido en periodos anteriores. El desempleo durante el 2010 al 2021 estaba en un 7,4% y hoy día lo tenemos en un 8,4%. La deuda del sector público,
que ese lastre que después todos vamos a tener que seguir pagando en el futuro, pasó de un 34,5 a un 58,3%. Entonces, uno dice, en tema económico, por supuesto que este gobierno no solamente ayudó a generar una alta inflación, sino que hoy día, con la aplicación de políticas socialistas o de izquierda, nos estamos dando cuenta que señala o está generando ciertos problemas graves de forma económica. Entonces, ¿es el empresariado quien hoy día es el responsable de lo que está pasando o ha generado este clima de tensión de cara a nadie? Yo creo que no. Aquí el gobierno se marca Pero es solo. No necesario, Claudio, pero tú, perdona, pero, y da lo mismo lo que yo diga y no lo tomes personal, pero hiciste varios juicios de valor y en economía, lamentablemente, hay cifras para todo. De hecho, yo tengo un espacio en el programa Talk Show de TV donde hablamos de las buenas noticias y las malas noticias. Y generalmente las buenas noticias tienen que ver con inversión, crecimiento, y nunca salen en ninguna parte. Y yo entiendo la lógica de los medios que tienen una editorial y una agenda política, y yo trabajo en eso y no me sorprende. Pero, ok, todo lo que tú dijiste, Pero supongamos que todo los lo que tú datos que dijiste es di son cierto. de la OCDE, del Pero la Banco pregunta, Mundial. no, si yo también tengo datos, pero no nos vayamos en datos. Lo que te quiero es, la pregunta Es la que sigo dato mata haciendo y todavía no he relato. escuchado la respuesta. ¿Cómo se soluciona esto? Mm. Porque, porque eh, ok, el de allá se ha mandado pura embarrada, qué sé yo, ya, y el que está al otro lado de la mesa, el que está al otro lado de la mesa entra en esa dinámica, ¿cómo se avanza? Si, mi pregunta es esa, Sí, ¿cómo tú logras avanzar para demostrarle al otro que está equivocado, por ejemplo? yo creo que es Pero importante más que allá de ambas partes. decírselo, más allá de, porque, oye, hay empresarios que dijeron que estamos peor que el gobierno de UPE, o sea, aquí uno puede decir lo que quiere. Si el tema es cómo se avanza más que lo que yo digo. Sí. Porque No, o los sea, diagnósticos, en general los diagnósticos en todo orden de cosas, en relaciones personales, relaciones políticas, relaciones económicas, relaciones entre vecinos, siempre al menos hay dos versiones, al menos. Pero la mm, pregunta es, ¿cómo yo logro cuajar algo para que salgamos de esto? es que yo creo que ahí el consenso debe ser, Felipe, entender que Chile se debe basar en base a crecimiento y desarrollo económico. Y creo, y por eso el tema de fondo, que ese consenso, al menos de parte de este gobierno o de algunos sectores de este gobierno, no es prioridad, que exista crecimiento económico. ¿Por qué? Porque han impulsado proyectos de ley que van muy con el contrario de esta línea. No han generado mayor inversión, han espantado la inversión. Por ejemplo, a propósito de las 40 horas y la mala implementación que hoy día se está haciendo de la misma. Me llama bastante la atención, por ejemplo, que no tengamos claridad al respecto. Por otro lado, el sueldo mínimo. Personas que Es muchas que yo veces creo que la nunca han... claridad está, querido Claudio. Yo creo que la Ya, pero claridad está y lo hablamos acá. eso espanta el crecimiento porque no hay reglas claras. Personas que nunca han contratado a nadie están legislando en temas de contratación. Por tanto, yo creo que aquí hay un estímulo que hace, un mal estímulo que hace el gobierno de la inversión. Y Pero hay si nos algo que ha ponemos todos hecho, de acuerdo que el pero Claudio, crecimiento es prioritario, bajo lo que tú estás diciendo, entonces, bajo tu criterio, nosotros estamos en Siria, como yo lo decía en la introducción de la pregunta. no. Yo estoy en Chile en el año 2024, en donde el Las desempleo en la 40 región horas, ¿tú sabes metropolitana por está qué se llegando a un logró o nueve no? por ciento, en donde el ¿Sabes por qué se crecimiento ha lograron las bajado al menos 40 de la horas? mitad, en donde la deuda Claudio, del sector público ha aumentado. Es que hay una cuestión súper relevante, Felipe, y es que el dato mata relato, porque todos pueden decir lo que quieran y todos no, tienen si yo no estoy libertad de hablando expresión, del pero dato acá hay mata datos relato, concretos que sí, nos señalan que la Claudio, situación no está bien en el país. Claudio, ¿cómo se logran las 40 horas? Yo lo que creo es que hay que tener un consenso de que el crecimiento es prioritario. Y creo que ese Está consenso bien, hoy día en el país no está. Entonces, está bien, lo primero te es que el sigo. gobierno, junto con todos los sectores que generan Pero si me empleo, puedes contestar la pregunta, ¿cómo se logran los 40 horas? ¿en qué ¿Tú sentido? sabes Sí, cómo sí, se lograron las 40 horas? bueno, un ¿Reducir de acuerdo. 45 a 40? Tuvieron que llegar a acuerdos parlamentarios para poder impulsar ese proyecto de ley. Ya, pero ¿quiénes fueron los que impulsaron ese acuerdo? La ministra del Trabajo, que le hiciste bolsa hace 5 minutos, y el entonces presidente de la CPC, Juan Sutil. Sin esos dos actores no se habrían logrado. Entonces mi pregunta es, tal Sí, vez, y hoy día lo que pasa falta ahí, ese Felipe, puente, pues. falta Falta ese ese puente que puente hoy día no y está.
que ese puente además que quedó sin una vía principal de ese puente, que son las pymes. Porque el gran empresariado no representa, no da la contratación. Hoy día más del 60% de quienes trabajan en pymes, que es una masandería, que es una tienda, que es una señora que tiene un panadero, que Pero le ¿qué no rebaje la organiza cantidad de nadie? horas, va a significar un problemazo. O una persona que, por ejemplo, tiene un negocio y que tiene que pasar de pagar de 400 a 600 mil pesos, como hoy día está exigiendo la CUT, es Lo dispararle tengo los pies claro, y cerrar esa empresa. Entonces, lo tengo claro, pero la contraparte al gobierno es la gran empresa. La bueno, ahí contraparte de la esperamos. autoridad es la gran empresa. El gobierno te dice Porque escuchar yo a no he los chilenos. visto, yo no he visto al presidente de la CONAPYME entrevistado en Mega. Había entrevistado al expresidente de la CPC, Juan Sutil. Yo no he visto entrevistado al, qué sé yo, al pequeño comerciante del Persa Vivo Vivo en el diario financiero. No, yo he visto a la directora de ICARE, Karen Natal. Que lo mismo que están No, no, criticando no, ahora no las están 40 los que horas, cómo se están, están lo que dices tú. implementando, que llegaron al acuerdo. Claro, pero los grandes acuerdos económicos se logran con el gran empresariado. Y para Sí, hacerla corta, tocayo, tenga el levantador toda la mano, le tiro la pelota de vuelta, digamos las cosas como son. El gran empresariado desprecia al gobierno de izquierda. Y el presidente Boric y el Partido Comunista, Frente Amplio y el Partido Comunista, desconfían del gran empresariado. Eso es en resumen. Y la pregunta es, ¿seguimos en eso o buscamos un puente? Yo hasta ahora no veo ningún puente. Más allá de que uno tenga la razón que el otro, no es mi discusión. Tocayo. Tocayo, la verdad que desgraciadamente yo en tema económico me siento más en Siria que en Chile, porque encuentro que es una tragedia que la vamos a pagar muy, muy cara, la situación que estamos viviendo. No estamos hablando que no crecemos. El año pasado decrecimos en PIB por cápita, es decir, cada chileno fue más pobre, y eso es una tragedia. Miren para el lado, miren Argentina. Argentina, a comienzos del siglo pasado, era el país más rico del mundo. Y miren lo que está convertido. Unos países, pero en la cola, con un desastre de economía, con un desastre de sociedad. Y eso es por la degradación que no se tomó a tiempo. Es más, Chile, el año 1900, o sea, hace un siglo y tanto atrás, hasta 1928, fue el país más rico de Latinoamérica también. Pero con la crisis del 31 cayó y se volcó hacia adentro, cerró la frontera y hizo una política económica bastante socialista de producción interna y se transformó en el segundo país más pobre de América, hasta que hubo el cambio de sistema en el año 75, más o menos. Ahora, eh, el presidente en su programa habló de un crecimiento del 3%, probablemente sin ninguna conciencia de lo que eso significaba, pero no lo ha cumplido. Ahora, ¿cómo se arregla esto? ¿Cuál es el puente? En cualquier empresa, cuando las cosas empiezan a ir mal, lo que dice, momento, 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 paremos un poco el cuento, veamos qué hicimos y en qué minuto nos convertimos de bueno a malo. Ah, sacamos al mercado este pan doble ayuya, por decirte algo. Chuta, demos atrás, saquemos ese producto y volvamos a hacer lo que hacíamos, que eran las marraquetas. Ya, vamos con eso. Aquí no se hace ese análisis. Y aquí claramente los puntos de inflexión de la economía están claramente marcados. La reforma tributaria del ministro Arena en Bachelet 2 fue el punto de inflexión. Ahora, le dicen que no es solo eso, que métele al otro, lo que tú queráis, pero el gran punto, y tal como dice Claudio, más data y menos guata, ¿ya? Chuta, si uno es científico y profesional, tiene que irse a la data y no a la guata. Ahora, las 40 horas, bonito proyecto, si es que hubiera habido algún enclache con la productividad. Pero al no haber productividad, da lo mismo, topón para adentro y chao. ¿Y qué ha hecho? Hoy día el costo de mano de obra, no hoy día, sino que aquí al total implementación, considerando que se hace la reforma de pensiones, el costo de la mano de obra va a ser un 20% más caro. Por lo tanto, los salarios van a decrecer, quizás no en términos nominales, pero no van a subir con la inflación. Por lo tanto, vamos a tener más pobres. Si esto no es magia, esto es número, esto es absolutamente data. Entonces, la verdad es de que
se hizo un proyecto mal hecho y ahora lo están implementando politiqueramente hablando, no como la ley lo dice, porque hacerlo de una hora a la semana o 10 minutos o 12 minutos diarios, la suma es exactamente lo mismo, pero politiqueramente hablando es otra. Entonces, mientras no queramos ser serios, yo creo que no hay puente, no hay nada. Aquí tiene que haber capacidad de análisis y eso es tener la mínima humildad y cultura para leer la historia. Ya, tocayo, ¿qué otro tema? Andrés, cierra tú el tema y vamos de vuelta con el tocayo. ¿Tú quieres decir algo, Andrés? Dale. Sí, quería comentar algo cortito nomás. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Claudio, Luis Felipe, el tema de los datos, porque son esos, son datos, o sea, no se puede rebatir contra eso, pero, o sea, hay que valorar también las cosas en su mérito. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la inflación es una muy buena noticia, que se partió el año con crecimiento económico, está lo del royalty minero, lo que pasó, incluso yéndolo, porque muchas veces nos quedamos acá en la región metropolitana, yéndonos a regiones con lo que pasó con finalmente la buena noticia de la siderúrgica Huachipato, que también tiene que ver con un tema económico allá en la región. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas en su mérito y solamente comentario, creo que si bien es cierto son datos y están ahí y estoy de acuerdo con ellos y creo que habrá que analizar y ver todas las variables, eh, ese argumento de fijarse solo en los números hay que ser cuidadosos también porque eh, hasta antes del 18 de octubre del 2019 ese era el principal argumento, que decían que los números, los datos, los indicadores, Chile, las posiciones, rankings mundiales, y no nos estábamos dando cuenta de una cuestión que tenía que ver más con cosas sociales y que por eso nace el estallido, digamos, por estar muy pendiente de los datos, de los números y no de las problemáticas sociales. Entonces, yo creo que hacer como ese poner ojo, porque muchas veces nos quedamos con los indicadores y dicen, bueno, el crecimiento, etcétera, pero porque el gobierno ha llevado adelante medidas y políticas que estaban en su programa que tienen que ver con cuestiones sociales y que eso, no soy experto en el tema, puede llegar a sacrificar algunos otros indicadores para efectivamente cumplir con su eje social que era bastante claro en su programa de gobierno. Tocayo, avancemos para que no nos quedemos pegados. Ya, Ya hemos hablado solo, de sobra el tema. ok, solo para cerrar y complementar, yo tendría cuidado, Andrés, porque creo que el estallido social se debió básicamente a haber creado expectativas por sobre lo posible. Y la pregunta es, después de 5 años del estallido, ¿estamos mejor que antes? Y ahí te das cuenta de que eran bastante utópicas las cosas que se pedían. Pero bueno, pasando al O otro sea, yo tema, creo que la pregunta del estallido es otra. La pregunta del estallido es qué se ha hecho en Chile en 5 años respecto a las razones por las cuales se produjo el estallido. Y la por respuesta lo es menos nada. eso te ratifica que era una utopía. No, Era, pues yo creo que al revés. Yo creo que quedó no una tapado eso. utopía, no era una utopía, era la gran mayoría de las expectativas era utopía. Entonces, No, obviamente, yo si a creo que mí me no, dicen, Tocayo. oye, ¿te Yo creo gusta que no. pagar por la comida? No, no me gusta pagar, No, yo no, quiero no, ir. pero no No, sí, caricaturicemos un es que al final hecho. hay que tirar la pelota bien lejos para entender el No, 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 está problema. bien, está bien. Bueno, Porque, pero porque te avancemos, digo, avancemos, 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 avancemos. porque no estamos mejor que hace 5 años, es una realidad. Bueno, para mí una buena noticia es que se apresó al venezolano que mató al teniente Sánchez. Y la verdad es que insólito, el gallo se arrancó por tierra en una camioneta con su polola, con su pareja, cruzó todo Perú, o sea, Bolivia, Perú, Ecuador y llegó a Colombia, listo para cruzar a Venezuela. Y si hubiera cruzado a Venezuela, sabemos que nunca más lo veíamos. Así que encuentro una buena noticia, bien por los colombianos, bien por la policía chilena, porque además el gay se había cambiado de identidad, tenía otro pasaporte, se había maquillado y qué sé yo, y aún así lo pillaron. Así que encuentro que es bueno y que ojalá lo extraditen y se pueda hacer justicia. Obviamente no le van a recuperar la vida al teniente Sánchez, pero da la sensación que la impunidad no es per se. Buena noticia para mí. Sí. Claudio Andrés, que además esto está marcado dentro de lo que significa eh,
primero, la extradición de este ciudadano en el asesinato del mayor Emanuel Sánchez, que es póstumo, se ascendió de teniente a mayor, y respecto a lo que significa el retorno de venezolanos de nuestro territorio a territorio venezolano. Eh, y por supuesto todo esto entre medio de las declaraciones que hizo el presidente Maduro y todo lo que significa Venezuela. Claudio. Sí, considero que esto es una buena noticia. Esperemos que se pueda extraditar, como lo ha manifestado el presidente Pedro de Colombia, lo antes posible, y que acá en nuestro país se le pueda asignar el máximo de pena posible. Ahora, lo que a mí me llama especialmente la atención es esta declaración que hace la ministra Toá cuando lo detiene. Dice algo así como que en Chile se puede tapar a criminales incluso cuando salen del país. Yo creo que ahí la declaración no es esa, es lamentablemente en Chile criminales entran y salen de nuestras fronteras cuando quieren y nosotros no tenemos control de las fronteras. Porque no es que nosotros, gracias a nuestra gran capacidad como que tenemos hoy día para defender a nuestros ciudadanos, para defender a nuestra ciudadanía, podemos ir a tomar delincuentes afuera. No, esta persona entró de forma ilegal a nuestro país, se paseó por todo nuestro país, mató a un carabinero y se fue del país. Y Chile nunca supo cuándo entró ni cuándo salió. Solamente supimos que mató a un carabinero. Y si no es por la colaboración de otras policías, no lo logramos detener. Por tanto, yo creo que hay que ser eh, hay que tener un cierto grado de realidad de la ministra Toá, de saber que ella no puede celebrar esta noticia porque esto delata básicamente lo que hemos visto durante este último tiempo, que en Chile no hay control de nuestras fronteras, que cualquiera persona puede ingresar y hacer lo que quiera en nuestro país, como también fue lo que pasó con el teniente venezolano Ojeda, que la dictadura, la huella de Nicolás Maduro está en ese asesinato, que entraron, mataron, se fueron y ahora están resguardados desde Venezuela. Dudo que lleguen luego a nuestro país, por tanto, aquí hay que controlar las fronteras. Y eso yo creo que es una cuestión, si es que el día el presidente Boric, la ministra Toá, llaman, convocan un acuerdo nacional para cerrar las fronteras, para hacer un buen uso de aquello, para mejorar el tema de seguridad, yo creo que nadie se va a negar. La pregunta es por qué el gobierno está dispuesto a hacer eso. Y ahí yo creo que el tema de fondo es que para poder realizar aquello se Pero, requiere, por ejemplo, las reglas del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas, que el gobierno no está dispuesto a hacer en esa materia. Por tanto, yo creo que pero, es pero cerrar la valorable. frontera, pero cerrar la frontera, Claudio, tú dices por los pasos habilitados, porque los pasos inhabilitados, ¿cómo los vas a cerrar? Bueno, yo hoy día, como está en la situación, soy nuevamente partidario de instalar minas de antipersonales que están instaladas en la zona fronteriza y que eso imposibilita que muchas personas pasaran hoy día. O sea, en tiempos excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y creo que hoy día en nuestro país, lamentablemente, están ingresando por esos pasos personas que están matando a ciudadanos chilenos, personas que están matando a nuestros policías. Por tanto, hay que dar señales. Si no somos capaces de resguardarlo, bueno, hay que ver si es que es una zanja, si es que es lo que existía antes, pero habrá que tomar alguna medida porque hoy día, lamentablemente, lo que nos estamos dando cuenta es que entran y salen por estos sectores irregulares y a nadie pareciera importar y todos los días nos matan o a todos los meses nos matan un carabinero o nos vemos que se están tomando ciertos sectores de nuestro país y aquí no pasa nada. Yo creo que hay que tomar cartas en este asunto. Claudio, perdón, Andrés, perdón. Sí, no, comentar, yo creo que es positiva la noticia de que capturen a este sujeto, pero la noticia realmente positiva sería que dejaran de morir carabineros, digamos, a manos de delincuentes, que yo creo que ha sido uno de los graves problemas que ha tenido este gobierno, que es el tema de la seguridad, porque siguen ocurriendo este tipo de hechos. El gobierno pareciera ser que se encuentra totalmente superado. Recordemos que llegaron al gobierno, el presidente Gabriel Boric y compañía, llegaron al gobierno sin una agenda potente en materia de seguridad. Entonces, llegaron a enfrentarse a algo quizás con las dimensiones que ellos no esperaban. Y lo hemos visto y se ha visto en declaraciones, se ha visto en los hechos. Entonces, yo creo que está bien la detención de este sujeto y que sea juzgado por la justicia chilena, pero está el tema de la crisis de seguridad y lo que ha pasado con, uno, las instituciones policiales en nuestro país, la Policía de Investigaciones, recordemos que dio para hablar muchísimo y lo comentamos en este programa con la salida de su director.
Y lo que va a pasar con el general director Ricardo Yáñez, que debería dejar la institución en las próximas semanas, Entiendo que el lunes, también, ¿no? Porque aparentemente hubo una negociación con el gobierno y el aniversario de Carabinero es este sábado y entiendo que se va después de... Ahora, ojo que eso, Andrés, perdona la interrupción, pero sí, sí, esta decisión se habría precipitado por el fallo adverso del Tribunal Constitucional, pero ayer el general director de Carabineros, bueno, en rigor sus abogados, eh, recurrieron a un recurso de amparo, está bien dicho, Claudio, ¿no? Recurso de amparo a la Corte justamente, pero en una de esas se acoge y no sabemos, entonces esto igual puede cambiar, noticia en desarrollo. pero, Sí, pero pareciera que muchos dicen o apuestan a que lo haría el día lunes, digamos. claro. Sí, y yo lo planteo porque tenemos esta situación en materia de seguridad desbordada y los principales actores que deberían estar combatiendo esto los vemos flaqueando prácticamente, los vemos Mm. con problemas más internos que preocupados de estrategias para evitar, por ejemplo, que sigan matando carabineros. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene una gran responsabilidad eh, porque estar solucionando estos problemas, que a ver, puede ser, el cambio general director se puede dar, pero en las actuales circunstancias, y aducirán obviamente motivos de fuerza mayor, etcétera, es una señal y la ciudadanía ve que la cuestión no está ordenada simplemente. Entonces, no hay una estrategia clara y no hay una decisión y el foco no está puesto donde debería estarlo, creo yo. Sí. Tocayo, usted cierra. Ya, yo solamente decirle a Claudio, yo las minas creo que es muy extremo, pero sí se puede vigilar toda la zona fronteriza con vuelo aéreo. Hoy día existen las cámaras termográficas que abarcan bastantes kilómetros y además los drones. Entonces, y como sabemos por dónde entran, limitáis mucho la superficie. Entonces, hay una voluntad política sin lugar a dudas. Si se quiere controlar más, se puede. Ahora, es voluntad y también capacidad de gestión. Nuestro Estado está sobrepasado. Entonces, la verdad es que mover el sistema cuesta mucho. Y yo creo que es lo que nunca esperaron estas autoridades, creían que era más fácil. Pero el animal es muy grande, por lo tanto le cuesta moverse. Entonces, es complicado, pero existen las formas. Bueno, mi otra noticia positiva, que a algunos puede que no les caiga. Déjala anunciada nomás, Tocayo, porque se nos acabó el tiempo. Chuta, yo quería hablar de los perros asilvestrados, porque la verdad es Ah, que ok. es un temazo, porque este mundo animalista tiene los extremos. Entonces tenemos que no se puede hacer nada con un perro enfermo y va la gente y lo bota a la afuera de la ciudad y tenemos estos animales que ya no son domésticos y es delito hacerle daño, entonces es complicado. No, lástima que no nos quedemos. Ahora, Sí. además yo quería subir el tema que lo hablé la otra vez, pero ya empezamos a ver una Argentina más complicada. Nos están hostigando a los buques que pasan frente a ellos y uno se empieza a Mm. dar cuenta de que Argentina empieza a crear problemas y eso va de la mano del crecimiento económico. Es la conciencia que yo hacía tomar la otra vez y estemos conscientes de que las Fuerzas Armadas están para evitar la guerra, no para defendernos. Bueno, también para defendernos, pero principalmente para evitarla. Y eso significa tener Fuerzas Armadas muy profesionales, muy bien equipadas y entrenadas. Noticia en desarrollo. Álvaro Oróstica, Karen Farías, Claudio Salinas, Andrés Hernández, Luis Felipe Mujica, Tocayo, cada vez mejor se le ve muy bien. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, un abrazo para ustedes y que tengan un excelente día jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.